el video anterior implementamos el método show. Básicamente le pasábamos el ID por la URL y eso nos devolvía un blog en específico. El siguiente paso sería implementar el método update. Escribimos la URL y con el update le tenemos que pasar el ID del blog que queremos updatear. En este caso vamos a updatear el ID del blog 2. Utilizamos el método post. Como pueden ver, la URL no existe, lo que nos está diciendo que deberíamos crear la URL como el siguiente paso. Vamos a nuestro fichero API routes, creamos una nueva función utilizando el método post de igual manera que hicimos anteriormente. El primer parámetro que acepta esta función es el nombre que va a tener la URL, y como segundo parámetro hacia qué función en la clase controladora va a estar mapeado. Una vez terminado de crear esa URL, de definir la URL, la ruta, vamos a nuestra clase controladora, al método update. Para updatear un nuevo blog, simplemente como mismo hicimos en el método crear, vamos a capturar todos los parámetros que vienen en el request, se los vamos a pasar al método fill del modelo blog y después vamos a llamar al método update. Y finalmente vamos a retornar, como hemos venido haciendo hasta este momento, la clase block resource, utilizando la propiedad protegida de nuestra clase controladora resource y el método set que implementamos en un thread en vídeos anteriores. Eso debería ser suficiente para updatear, modificar, salvar los cambios de un blog. Arreglamos la URL que habíamos puesto de forma incorrecta y vemos que nuestro blog fue updateado. En este caso le vamos a pasar los parámetros que queremos updatear, el título, le updateamos el cuerpo, y vemos como nuestros parámetros fueron updateados correctamente. Una vez que tenemos la función updatear implementada, podemos pasar a la siguiente, que sería eliminar. Para esto creamos una nueva ruta utilizando el método post. Como primer parámetro de la función post, el nombre de la ruta, y como segundo parámetro la función en la clase controladora a la cual va a ser mapeada. Una vez hecho esto, nos vamos hacia la clase controladora a implementar el método eliminar. Hacemos una llamada a la función de eliminar,
que viene implementada por defecto dentro de la clase modelo, y finalmente hacemos un return, un response de JSON return con 0 contenido para este ejemplo, y utilizamos retornamos un 204, que significa que el request fue ejecutado correctamente. En post creamos un nuevo tab utilizando post, escribimos la URL correctamente, pasamos el ID, el blog que queremos eliminar, y si ejecutamos, vemos que fue eliminado nuestro blog. Una mejora sustancial que se pudiera hacer aquí es utilizar la funcionalidad de REST API que viene incluido en Laravel, y en vez de crear todas estas rutas simplemente pudiéramos hacer una llamada a la función API Resource pasándole el nombre de la URL y el nombre de la controladora que contiene todos esos métodos. Así de sencillo, y nos ahorramos todo este trabajo y todo este tiempo escribiendo rutas y demás. La diferencia sería que en vez de utilizar get y post solamente, vamos a utilizar otras funciones como por ejemplo put, delete, etc. Para que tengan una idea, vamos a la terminal dentro del contenedor de Docker y corremos el comando php artisan route list. Eso nos debería dar una lista de todas las rutas que tiene nuestra aplicación. Y como pueden ver, aquí tenemos el index, que es listar todos, el guardar, que es con el método post, get, pasando el id, que es para el show, put, que es para updatear, y delete, que es para eliminar. Si pueden ver muchas similitudes, por ejemplo, entre index y store, que es exactamente la misma URL. Laravel es capaz de identificar o de diferenciar uno de otro basado en el método en que se está ejecutando. Por ejemplo, para listar todos se utiliza el método get, pero por el contrario, para salvar un nuevo blog se utiliza el método post. En este caso vamos a ver que funciona. Vamos a listar todos los blogs, vamos a Postman y escribimos la URL, que sería API Blocks. Enviamos y deberíamos tener la lista de todos los blogs que tenemos en estos momentos en la base de datos. La segunda URL, el segundo endpoint que tenemos que probar sería el de guardar. Para eso vamos a Postman, hacemos un nuevo tab, cambiamos el método, que sería en post, y escribimos la URL de guardar, que sería, como pueden apreciar, la misma URL que utilizamos para el método listar todos. La diferencia que tiene este con el otro método, con esta otra llamada, con este otro request a la base a la aplicación, es que es el método, es precisamente el método, que en este caso es el método post. Le pasamos los parámetros al nuevo blog que queremos crear, lo vamos a asignar al mismo user ID, en este caso es el 1, le pasamos un título, y finalmente le pasamos el body que va a tener nuestro blog. Enviamos la petición y deberíamos tener un nuevo blog creado. Ahí tenemos el resultado. Si comprobamos listando todos los blogs, vemos que tenemos ahora un nuevo blog en nuestra lista de blogs. El siguiente paso, el siguiente URL a probar sería el show,
como pueden ver, es pasándole el ID del blog al final como parte de la URL utilizando el método get. Escribimos la URL en Postman. Vamos a modificar el último post creado, en este caso ID 3. Y vemos que devuelve el post que nosotros queremos. Si cambiamos el ID, vemos que devuelve el otro blog. La siguiente URL en la lista a probar sería el modificar. Básicamente escribimos la misma URL, le pasamos el ID del blog que queremos modificar, le cambiamos el método para put y le pasamos los parámetros. Utilizando el API Resource Function nos ahorramos mucho tiempo, como ya dije anteriormente. En este caso queremos modificar solamente dos parámetros, ya que queremos mostrarlos en este ejemplo. Cambiamos el título, cambiamos el body, tenemos un pequeño error, arreglamos la URL y efectivamente hemos updateado, hemos cambiado, actualizado nuestro blog, nuestro tercer blog. El siguiente paso en la lista, la siguiente URL en la lista, sería la de eliminar. En este caso utilizamos el método delete, le pasamos el ID del blog que queremos eliminar y eso debería eliminar nuestro blog de la base de datos. Seteamos el método para delete en Postman, escribimos correctamente la URL, le pasamos en la URL el ID del blog que queremos eliminar, en este caso el tercer blog que creamos, y eso debería ser suficiente. Si verificamos la lista de todos los blogs, el tercer blog debería desaparecer en estos momentos una vez que hagamos una nueva petición, como en efecto.